¿Cómo están? Nuevamente en un programa acá, junto hoy día con Walter Ital. Walter es ingeniero en sonido, es músico. Bueno, ustedes ya me conocen, yo soy psicólogo. Y quería compartir con ustedes y con mi amigo Walter de un tema que para mí es fascinante. ¿Cómo los sonidos influyen en la emoción? ¿No les ha pasado a ustedes de que escuchan una canción y ustedes se transportan a cuando tenían 15 años? O despertarse un día con la construcción del lado y sentirse completamente desagradados por ese ta ruido. O empezar a escuchar una canción y empezar a irse hacia adentro y relajarse más y más y más. O lo contrario, sentirse más enojado. Por ende, entonces, para este tema tan complejo, que tiene que ver con las vibraciones principalmente, tiene que ver con que todo aparece alrededor, tiene una frecuencia, desde nuestros latidos del corazón, los sonidos que llegan a través del aire al oído, hasta quizás el movimiento de los astros, la electricidad también, todo tiene vibraciones. Para hablar de algo tan complejo, sentía necesario que alguien que fuera experto en música pudiera ayudarnos y también entender por qué esto es tan importante para nuestra salud. Porque el órgano más prevalente dentro de los seres humanos, o el más completo, es el oído. A pesar de que somos visuales, el órgano que más abarca nuestro ser es el oído, son los sonidos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, Walter, gracias por estar aquí hoy día. No, gracias a ti, Sergio. Y si nos puedes compartir un poco tu experiencia como ingeniero y como músico, de cómo la vibración influye tu vida e influye la vida de las personas con las que tú regalas tu arte, tu dominio, en tu caso la batería y de muchas cosas en la música en general. Bueno, antes que nada, las gracias por invitarme. Un honor estar acá compartiendo. Un saludo a todos los amigos. Y bueno, esto es una pasión, como tú sabes, que tiene que ver con mi vida de que estudié ingeniería primero, pero siempre me gustó la música y terminé estudiando sonido, y donde pude mezclar las dos cosas, la ciencia un poco con la parte artística. Yo tengo ahí como una combinación media especial. Entonces, obviamente, como la mayoría de las personas, gusto de la música, me gusta mucho la música y trato de entenderla desde un punto de vista siempre un poco más científico, por decirlo. Y cuando tú estudias sonido, una de las cosas que tú tienes como ramos, son ramos como acústica, electroacústica, entonces ahí tú empiezas a entender un poco cómo está formado todo este tema de los sonidos, digamos, las personas tienen un rango audible de frecuencia, tú lo hemos conversado muchas veces, hay un campo desde las 20 a los 20.000 Hz, que es lo que la gente, el oído puede escuchar, y también ahí viene todo un tema que con los años uno se cuestiona, bueno, quiere decir que entonces hay más sonidos fuera de este rango, es decir, hay más realidad, aparte de la que nosotros podemos percibir, que es una pregunta muy interesante, que después vamos a conversar de eso, pero yéndonos al tema de la frecuencia, la música y los sonidos son vibración. ¿Okay? La forma en que se mide esa vibración es a través del hertz, que tiene que ver los ciclos por segundo. ¿Okay? Lo que hemos visto con las frecuencias más bajas, que son las frecuencias más graves, vibran menos veces por segundo, el largo de onda es más amplio entonces, y las más agudas vibran más rápido. ¿Okay? Las frecuencias cerca de los 20.000 Hz, que es donde son las frecuencias que apenas podemos distinguir por lo agudo, son las más rápidas. Y por abajo, la parte de los 20 Hz, son las más grandes, son las frecuencias graves. Ahí, dentro de todo ese espectro, es lo que percibe el oído humano. Y los sonidos son combinaciones de todo ese amplio rango de frecuencia. ¿Okay? Un sonido no está compuesto por un tono, está compuesto por una multiplicidad de distintos tonos, ¿me entiendes tú? Y así se van formando los sonidos. Un collage. Es un collage. Eso es cuando tú ves un espectrograma o un análisis de frecuencia, tú lo que ves es como muchas frecuencias barridas con distintos picos, etcétera. Así claro, están superpuestas. Están superpuestas. Uno imagina que es una, pero realmente son muchos ingredientes. Ingredientes, eso. Y cada sonido tiene su forma especial. Claro, o sea, si nos escuchan hablando los dos al mismo tiempo y nos tomaran una frecuencia, un computador se daría cuenta matemáticamente que somos dos. Exactamente. Que somos seres independientes. Así es. ¿Cómo influye esto, Walter? Porque tú te conectas también con la música. Walter tiene una empresa muy exitosa de música. Él me ha dicho que es complicado que la gente valore a la música en general como un arte que es necesario para sus vidas. Y yo comparto con eso particularmente en nuestro país. Pero a veces
¿tú te das cuenta o has notado diferencias en gente, por ejemplo, acá o en regiones? A veces tú viajas, me da la impresión de que vivimos llenos de sonidos que ni siquiera nos damos cuenta, en la ciudad, por ejemplo, y estos sonidos nos afectan. Yo te decía de que cerca de donde vivo hay una construcción ahora. Entonces todos los días me despierto y siento el ta 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 ta. Y claro, yo tengo que convivir con esos sonidos y a veces no sé por qué tengo un estado de ánimo. O quizás las personas que viven cerca de una carretera, o quizás las personas que viven cerca de un parque y escuchan los pájaros. ¿Cómo es eso? ¿Existen diferencias en...? Por supuesto, o sea, otra de las cosas que uno aprende también es que existe lo que se llama la contaminación acústica. Ya. Y en ciudades como Santiago, ciudades sobresaturadas y sobrecontaminadas de distintas cosas, otra cosa que nos contamina es el tema del sonido. Y llámese ruido, que la palabra técnica es ruido y eso está normado legalmente. El ruido es súper perjudicial para las personas. Alcanza la hora que corresponde y no tiene la tranquilidad y no se recupera en todo su ciclo, se ve alterado y eso puede terminar en trastornos importantes de salud. El ruido, yo, como te digo, después de estudiar tanto, tú te das cuenta que no es un detalle. El ruido debería ser considerado dentro de las urbes o sobre todo las metrópolis, donde está todo tan cerca, un tema importante a tratar. Y bueno, Santiago y Chile no lo hace. Santiago para mí debería tener... Tiene reglas, tú sabes, hay reglamentos, hay normas sobre una cantidad permitida de decibeles, pero yo veo bien poca fiscalización al respecto y la verdad es que, como muchas otras cosas, la gente no termina haciendo lo que debería hacer. Creo que hay unas horas donde sí te pueden meter voy a las constructoras hasta cierta hora y hasta ciertos días, creo que eso está normado. Sí. Pero después de cierta hora no debería haber ruido porque te alteras, no descansas. Y si no descansas, tu cuerpo no se recupera, no es un detalle. Además, date cuenta que nosotros vivimos en una ciudad donde hay ruidos sumamente intensos de todo tipo. El tráfico, la gente que a veces no respeta el no molestar al otro. Yo soy amante de los animales, pero tengo que decir que hay gente que no se hace cargo de sus animales y esos animales terminan lamentablemente generando ruido, porque no es agradable, ruido a otro ser humano. Eso también debería tomarse conciencia de eso. Yo soy defensor a morir de los animales, pero soy cuidadoso con mis animales de que no molesten. Y así con muchas otras cosas, nunca falta el vecino que se pone a escuchar hasta las 3 de la mañana y a lo mejor al lado tenemos una persona que va a trabajar al otro día y que necesita descansar o que ha tenido un día... Hay que tomar un poco conciencia que el ruido es perjudicial para la salud si no es controlado, no es un detalle. Claro, porque nosotros hablamos, por ejemplo, desde el aspecto psicológico o cerebral, de que hay elementos del ruido. Vamos a pasar a la música, ya que es algo más elaborado. El ruido tiene una esfera fisiológica, tiene una esfera emocional y tiene una esfera racional o mental. Me explico, la esfera fisiológica es la que Walter acaba de decir, los ruidos, especialmente los ruidos complicados, los golpes, las máquinas, los autos, esos sonidos generan una excitación fisiológica porque nosotros estamos preparados para que ciertos sonidos de manera instantánea nos generen una respuesta de alarma. Y de hecho, el único miedo atávico que tenemos es el ruido de los sonidos fuertes, como a las por ejemplo, como no sé, como un relámpago así, o un trueno sería. Y atávico viene. ¿Sí? Viene. Entonces, instantáneamente nuestro corazón empieza a aumentar las pulsaciones, nos aumenta nuestra sudoración, empieza a ponerse los músculos tensos, nos preparamos para una lucha. Reacción fisiológica ante el ruido, excitación. Reacción emocional ante el ruido, muchas. Porque parece ser de que, por ejemplo, esos ruidos que hemos descrito generan esta excitación y nos generan una emoción de que puede ser de rabia o puede ser de ansiedad. Distinto a los sonidos de los pájaros. El canto o el ruido de los pájaros o el mar generan inmediatamente una desactivación fisiológica en estado de descanso. El mar, al parecer, porque el sonido de las olas se acerca a la cantidad de frecuencia, de vibración del aparato respiratorio. Entonces, más o menos uno para respirar relajado lo hace unas 7 veces por minuto o 10 más o menos. Entonces, cuando tú tienes los ojos cerrados y sientes las olas que tienen este ciclo, es un ciclo lento. Y tú uno se sincroniza con los sonidos. Y en el caso de la esfera mental,
Si nosotros todos estamos hablando al mismo tiempo, no podemos captar la misma información. Entonces también han estudiado algunos psicólogos que lugares laborales donde está lleno de ruido disminuye la productividad de sus trabajadores. Absolutamente. De hecho, hasta más de un 60%, porque están tan contaminados que no pueden, por ejemplo, en un aeropuerto, escucharte y al mismo tiempo captar todos los ruidos alrededor y poder mentalmente diferenciar uno de otro. Exacto. Tienden a tener una tremenda sobrecarga. Exacto, o sea, lo que le pasa a la mayoría de las personas cuando salen en la mañana a su trabajo, te insisto, a lo mejor no durmieron bien, imagínate a esa persona que no durmió bien por un vecino, por un perro, lo que sea, después además en la mañana tiene que salir a todo este estrés que significa el tráfico, estar en un metro, en un lugar donde también la gente, hay mucho ruido, porque hay mucho ruido. Tú después llegas a tu lugar de trabajo y a lo mejor también hay ruido, entonces es difícil de producir como el ser humano podría producir si no tuviera todos estos elementos en contra. Pero no somos conscientes, no sé si te has dado cuenta que la gente como no toma conciencia, vive nomás en la ciudad, anda de un lado para otro y de repente se da cuenta que está súper estresado por miles... no sabe por qué. Y no sabe por qué, está enrabiado, está molesto, aparte de muchas otras cosas, pero puntualmente sobre esto... he tomado mucha conciencia de lo que te va afectando y de repente me doy cuenta que hay lugares que a mí me alteran mucho y claro, es porque precisamente me doy cuenta que está todo muy contaminado en muchas situaciones. El ruido es un elemento muy contaminante, pero no siempre se toma en cuenta porque hay un tema económico, tras tratarlo a veces no es barato, los tratamientos acústicos en general son un poco costosos, pero estamos hablando de un tema de salud. Yo encuentro que eso debería tomársele la importancia que tiene, ¿ah? No un detalle. Y por el otro lado, la buena noticia es que así como tenemos ruidos molestos, tenemos ruidos bonitos. Tenemos ruidos bonitos, como es lo que tú mencionabas. Y eso tiene que ver con... me gustaría que hablara un poco de cómo la música ya afecta a algo que es más complejo al ser humano, como es evocar experiencias de vida, emociones, o inclusive inducirnos a ciertos estados de conciencia. Porque la música ya es una elaboración acústica más compleja y que parece que solo los seres humanos somos capaces de apreciar y de producir música. Sí, así uno se va conectando con otras cosas, como yo te comentaba además, de niño yo toco batería, soy baterista, entonces siempre he tenido curiosidad, siempre la música ha sido una curiosidad y me puse a tratar de entenderla desde el fondo, desde este tema de las frecuencias y todo eso. Y pude descubrir que la música, como lo hemos hablado, es vibración. Y vibración como muchas otras cosas de la naturaleza. Muchas cosas en la naturaleza vibran. Entonces ahí hay una pregunta que yo lo encuentro muy profunda, que quizás todo esté mucho más relacionado de lo que uno cree o de lo que uno ve. Y eso es una pregunta que yo la encuentro interesante y que da para hablar mucho, porque puede que todo a lo mejor esté mucho más relacionado de lo que nosotros creemos, ¿ah? Porque muchas cosas vibran, el audio, la parte visual, las luces, lo que tú, la parte cerebral, en todo es vibración, eso es muy bonito. Es muy bonito, sí, ahora que lo menciona, me acordaba, por ejemplo, hace años atrás hice un estudio con infrasonido. La capacidad auditiva va de los 20 a los 20.000. Hay unos sonidos que van menos de 20 ciclos por segundo. Y esos sonidos afectan mucho la calidad de vida porque las oscilaciones de los órganos corporales casi todas van debajo de los 20 ciclos por segundo. Entonces, si usted está en un ambiente contaminado con sonidos que son inaudibles, pero que sí pueden afectar su cuerpo, por ejemplo, lo que yo estudiaba más es las alucinaciones, que hay personas que tienen alucinaciones visuales, como esta sombra en el rabillo del ojo, que están asociadas a infrasonido, porque se está estimulando el globo ocular en cierta frecuencia de 17, 18 ciclos por segundo, que hace que nosotros tengamos como una especie de borrón en la vista y que podamos interpretar de una forma. Si es de 8 o 10, puede afectar la presión en el pecho y sentir que no sabe por qué no puede respirar en un lugar. Y especialmente en lugares antiguos estos sonidos son más comunes. Ahora, los sonidos o las frecuencias cerebrales también tienen una música el cerebro. Y el cerebro normalmente oscila desde los 0 hasta los 50 ciclos por segundo, sobre todo. Bien. Y siendo una vida mental muy fuerte de los 20 hacia abajo. Pero, a pesar de que nosotros podemos escuchar de 20 hacia arriba, el cerebro puede interpretar de manera errónea ciertas frecuencias de X superhercios de 10.000, de 20.000, como 20, como 15, como 12. Y son estados mentales. Por ejemplo, 4 ciclos por segundo de estar durmiendo, cuando el cerebro está en 4. Cuando el cerebro, esto suena raro, cuando el cerebro está en 12, el cerebro está meditando. Cuando el cerebro está en 25, el cerebro está agitado. Cuando el cerebro está en 6, el cerebro está soñando.
cuando es predominante, como una orquesta en el cerebro. Entonces, es un tema que, claro, fascinante. Pero te quería llegar a otro tema más. Sí, dime. ¿Cómo esto? Mira, hay unos neurólogos que han tratado de hacer terapia con los sonidos. Entonces, yo no sé, no queremos hacer un estudio musical, porque cada uno tiene sus gustos. Sí, claro, por supuesto. Pero yo siento que, por ejemplo, el jazz, o por ejemplo, algo que no va a hablar más en detalle después, que hemos comentado antes, que cierta música como Vangelis, por ejemplo, o cierta música como el rock pesado, o cierta música inclusive como el reggaetón, sin hacer ningún juicio de valor, parece que genera un efecto distinto en nuestro cuerpo. Sí. Una calidad emocional distinta. Sí, provocan emociones distintas. De hecho, yo veo una tendencia que cuando uno es más joven, y uno es más rebelde y uno está más en contra de muchas cosas, hay una cercanía más con el rock o con los movimientos más metaleros, si te das cuenta. A mí me gusta el rock, sí. Hace poco premiaron a Tom Araya, un vocalista de Slayer, que es un ícono dentro del thrash metal y es chileno, imagínate tú. Y sin, como te digo, criticar ningún estilo, sí yo siento que obviamente ciertos estilos están más cerca de ciertas emociones y prevalecen más. Una persona que es más metalera, ponte tú, en el estilo sí es un poco más agresivo, si te das cuenta. No sé si la gente será agresiva, pero la música no es música así como tranquilizadora. Es música y es más como te genera esa sensación un poco de raya. Y a veces lo que yo y hablo con propiedad porque a mí me pasaba cuando era más joven, claro, pero efectivamente cuando yo estaba más molesto, tenía más rayas con cosas, con mis papás, con la familia, con el sistema, qué sé yo, claro, escuchar thrash metal o escuchar rock era como liberador, ¿entiendes tú? Mis sentimientos se sincronizaban con la forma musical. Claro. Y bueno, y uno a la medida que va creciendo vas cambiando. Hay cosas que te gustan, pero también tu actitud va cambiando y uno va sintonizando con otras cosas. La música clásica, ponte tú, es un ejemplo de que te puede llevar de distintas sensaciones, cosas que también son muy imponentes también, a cosas muy tristes o melancólicas. No es por ponte tú, las mujeres yo siento que son mucho más cercanas a la música romántica, si tú te das cuenta. Sí. ¿Sí o no? Los hombres a veces sí, pero no tanto. En cambio, en general, yo siento que a la mayoría de las mujeres les gusta la música romántica. Y escuchan las letras, y se aprenden las letras. Escuchan las letras. Escuchan Mucha las gente letras. no considera las letras, solamente va al ritmo. Va al ritmo. En cambio, la mujer le pone mucha atención a la letra, que es muy importante, obviamente. Y obviamente la música romántica yo siento que sincroniza con ellas completamente, muchas cosas, lo que ellas ven, sienten. No sé si me sigues con esa idea. Totalmente. Yo siento que la música representa y refleja estados emocionales y así como te puede sincronizar, también te puede provocar para bien y para mal. Entonces, si tú sabes, existe lo que se llama la musicoterapia, sí, que te curan o te tratan. Yo no soy un experto en eso, lo declaro, pero entiendo cómo puede funcionar. Que te pueden sanar a través de escuchar cierto tipo de música o ciertas frecuencias. Y efectivamente yo ahora, que me gusta mucho la onda New Age, yo te lo he contado eso, efectivamente uno se puede calmar con un estilo de música, de esa ansiedad que de repente uno, esa vorágine que uno vive en la ciudad, que está todo alterado, uno es capaz de tranquilizarse con ciertos estilos de música. Eso yo lo encuentro súper saludable. Mira. Porque tú andas como loco y es bueno de repente bajar y darse cuenta. Darse cuenta de eso. Mira, de las cosas que menciona, unos paréntesis, por ejemplo, del tema de lo romántico. Charles Darwin ya hizo un capítulo entero de su investigación, que este gran, digamos, padre de la teoría de la evolución, de que al parecer la música era un paralenguaje que se asociaba a las técnicas de cortejo. En el fondo, escuchábamos música y bailábamos para prepararnos para el cortejo, este encuentro de dos personas. Después, claro, parece que siempre hablamos de música y hablamos de emoción, a veces no tanto hablamos de imagen y emoción o tacto y emoción, pero parece que de música y emoción es inevitable. Y parece que, ¿qué se ha visto? El sonido entra a través del canal auditivo, pasa al nervio auditivo, pasa a la corteza temporal que está acá, que es como la que define y capta los sonidos, los sintetiza, los analiza, pero afecta mucho más que eso. De hecho, la música afecta zonas emocionales del cerebro, como la amígdala, el sistema límbico, y también afecta el hipocampo, que es la memoria de lo que hemos vivido antes. Los recuerdos de atrás. Inevitablemente. Y ahí me tomo el tercer punto que mencionaste, que bueno, que tiene mucho que ver con lo que estamos trabajando juntos, ya le mencionaremos junto a Walter, es de que
dentro de la musicaterapia, una de las primeras cosas que se descubrió es que, por ejemplo, los pacientes con demencia, con Alzheimer, que habían perdido conciencia de quiénes eran, de quiénes eran las personas alrededor, etc., eran capaces de recitar y recordar canciones una vez que estas comenzaban, y eran capaces de reemocionarse con canciones de su niñez y su adolescencia. Y ya habían perdido... Perdido totalmente. Esto Wow. es fascinante porque las personas con Alzheimer avanzado aún son capaces de recordar eso. de tener el sentido y emocionarse apropiadamente por las músicas que ellos tuvieron de juventud. Eso no se pierde nunca, a pesar de que estés muy deteriorado cerebralmente. Unas cosas más fascinantes. Interesante. Es eso, fascinante. Porque quiere decir que queda un registro súper profundo. Y te puedes conectar de nuevo con la emoción, Con la emoción. inclusive con las personas con las que estás alrededor. Es como que eso te despierta nuevamente lo que tú eras. Y por otro lado, la gente con Parkinson, que estaba muy tiesa, años atrás no había los medicamentos necesarios, eran capaces de perder esa rigidez a través de escuchar los ritmos de música. Un neurólogo que se llama Oliver Sacks escribe de hecho un libro al respecto. Entonces, para el Parkinson, para el Alzheimer y para el autismo, se ha utilizado la música con distintos propósitos. Conectarnos con las emociones, el autismo, recordar en el caso de las demencias como Alzheimer, recuperar el ritmo, no tanto importa la letra, sino el ritmo en el caso del Parkinson. Y en el caso de la depresión y la ansiedad, ritmos que nos ayudan a calmar. ¿No crees, Walter, lo hemos conversado antes, de que estamos en una sociedad donde... ¿qué es lo que nos falta en la sociedad? Porque yo siento que nos sobra pena, nos sobra frustración, nos sobra agresividad. Rabia, claro, exacto. ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos complementar en esta sociedad? ¿Qué necesitamos regalarle a esta sociedad para que sea más sana? Yo opino que estamos negativos y quizás justificadamente, porque es verdad que hay mucha rabia por muchas cosas distintas, ¿no? Este no es el lugar para hablar de eso, pero es entendible que mucha gente tiene rabia y frustración por distintos motivos. Por lo tanto, yo opino que precisamente deberíamos tratar de sintonizarnos en una frecuencia distinta a la compensar. Para compensar un poco lo negativo que estamos, porque realmente yo veo eso y la gente está muy agresiva también. Tú sales a la calle y en cualquier momento alguien te echa un garabato, te tiene el auto encima o empuja a alguien y responden de súper mala manera. Entonces hay un estrés y hay una carga de energía negativa sumamente importante en este tiempo en la sociedad. Y en la juventud, que es lo que me preocupa. Yo también veo que los jóvenes no están más tranquilos y más pacíficos necesariamente, los encuentro muy agresivos. El reggaetón, sin hacer una crítica al estilo musical, cada uno es libre, el mensaje muchas veces está asociado, si tú te das cuenta, al tema de las armas, al tema de las drogas, una sexualidad sumamente para la edad que mucha gente escucha, que da que pensar eso, ¿me entiendes tú? Entonces, siento que el camino de la agresividad se puede combatir precisamente con, aunque no lo crean, con energía positiva, energía, pensamiento positivo, música positiva. La música, como ya lo vamos a hablar, provoca efectos en las personas. No es que uno crea o esto sea una teoría, puede provocar efectos en las personas. Entonces, si estamos en una sociedad como la que estamos, y además le estamos inyectando mucha música agresiva, claramente nos estamos equivocando de camino. Creo que precisamente las personas mayores deben tomar conciencia de eso y tratar de, no obligar, pero deberían hacer el ejercicio de escuchar cosas más alegres, por último, la música brasilera, ponte tú. Siempre que yo pienso en alegría, pienso en Brasil, porque Brasil es un país súper alegre, si te das cuenta. Tendrá sus problemas, pero su música es alegre. El carnaval de Río... La música caribeña también en general. En general. El Carnaval de Río es algo mundialmente conocido por ser un lugar de alegría, ¿me entiendes tú? Acá nos falta un poco eso, estamos muy enojados y seguimos metidos en el tema del enojo, siendo que deberíamos tratar por lo menos de escuchar música que te tranquilice al menos, o que te baje la cosa negativa y te dé un poco más de esperanza. Y hay música, aunque tú no lo creas, que provocan eso en ti. Es cosa de dedicarle un poco de espacio a eso y un poco de tiempo. Eso te quería preguntar, ¿qué música has compuesto ahora con ese propósito? Porque Walter ha hecho una serie de avances, de composiciones musicales que estaban pensadas en esa línea, ¿o no? Sí, mira, yo no he compuesto, lo que estoy haciendo es que estoy adaptando música de un estilo que se llama New Age. El New Age es música que está muy cerca de todo lo que tiene que ver con el camino espiritual. Algo que muchas veces es mal visto o lo ven con mirada rara por desconocimiento, básicamente. Y lo confunden con la religión. Creen que es lo mismo el camino espiritual que una religión X, y si bien tienen cosas en común, cosas valóricas en común,
es algo muy distinto. ¿Ah? Y de hecho a mí la música me llevó un poco a acercarme a la parte espiritual, sin proponérmelo, sin tener ningún deseo. Son las cosas que suceden en la vida. Y de hecho me llevó precisamente al compositor con el que estamos trabajando, que se llama Vangelis, que es un compositor griego, dentro del estilo New Age. Yo llegué a él, como te digo, por casualidades de la vida. En Talca, una amiga para quedarme dormido, precisamente que no podía dormir, me dijo, mira, ¿sabes qué? Escucha esta música, me dijo, para que estés tranquilo, puedas dormir. Y yo, bien, yo escuchaba otra cosa, que como te digo, me gusta el jazz, un poco de rock, y lo encontré fantástico. De hecho, me tranquilicé, me calmé, dormí perfecto, y de ahí le pedí más música. Oye, me gustó mucho la música, bla. Y hasta el día de hoy, como te digo, ha sido todo un camino de descubrir muchas cosas y me abrió, como te digo, ese interés por el desarrollo espiritual. ¿Por qué te lo quiero mencionar? Porque yo encuentro que también a eso hoy en día no se le da valor, ¿me entiendes tú? El desarrollo espiritual, insisto que la gente lo confunde con religión y no tiene que ver con eso, tiene que ver con el desarrollo de uno mismo, claro. ¿Okay? El desarrollo de la persona. Y la música te conecta con esas cosas. ¿Cachai? No sé si será una terapia, no sé, totalmente. Pero hay la palabra sincronía me gusta, hay una relación, yo lo veo. Entonces mi experiencia fue esa, yo vi interés, me calmé y lo que estoy haciendo ahora, que es lo que estamos trabajando, es que adapté para batería, que es mi instrumento, unas composiciones de este autor griego que no tienen batería y lo que yo hice fue poner batería para tratar de dar una visión distinta de esto y tratar de ver si a las personas uno puede transmitirle ese deseo de aumentar su conocimiento desde el punto de vista espiritual. Porque yo creo que es la única manera de combatir con este tipo de cosas tan negativas que tenemos hoy en día. Bueno, con esta reflexión y con los acordes creados por Walter, nos despedimos hoy día y creo que, bueno, yo en lo personal he aprendido y quisiera seguir conociendo de eso y bueno, esto nos embarca en una esfera nueva que, insisto, muchas veces no estamos conscientes de cómo influencias sutiles a nuestro alrededor hacen que vibremos o que estemos en la manera que nos sintamos ahora y que tenemos que tratar de contribuir hacia la mayor higiene de nosotros mismos y tratar de que esa higiene también se expanda hacia el resto, hacia los hijos, hacia los familiares, hacia todas las personas que queremos. Así que bueno, nos despedimos una vez más, espero que les haya ayudado como me ayudó a mí y nos vemos en la próxima. Así que chao, chao, cuídense mucho.